Bienvenidos a cada uno de ustedes. Entonces, hoy tendremos el tema Viviendo en Plenitud. Hoy iniciamos el libro de Génesis, la lectura, y como tal, ya sabe que Génesis viene de una frase en griego y a su vez de una frase en español, en hebreo, Bereshit, en el principio. Y en su primer capítulo, usted encuentra bosquejado la creación en 6 días. Hoy hablaremos del caos y del vacío antes de la intervención divina. En la parte de donde viene el resumen de la parasha, viene desglosado lo que hizo o lo que se narra que hizo Dios en 6 días de la creación. Obviamente, ya en el capítulo 2, pues nos habla de el Shabbat. Capítulo número 1 del libro de Génesis. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Me indica con un amén cuando ya lo tenga en su poder. Y cito: Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Behaaretz haita tohu ba bohu. Behoshek al penei. En el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba asombrosamente vacía, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios hizo distinción entre la luz y la oscuridad. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Acaeció la tarde y se hizo mañana, un día. Oremos. Padre eterno, como decíamos, es un libro que nos permite comprender los orígenes. La visión de Génesis es sin duda bien revolucionaria. Y es que cuando se analiza la forma de la percepción de las deidades o de dioses en las culturas propias de la época de Israel, en el primer templo o antes de ellos, nosotros vemos que esos pueblos tenían una forma de percepción muy interesante de sus dioses. Por ejemplo, cuando uno estudia el Emuna Elish, o como se llama cuando en lo alto, también llamado las 7 tablillas de la creación de la cultura sumeria, cuando analizamos, por ejemplo, cómo eran las culturas hititas, cuando analizamos los textos cuneiformes también de la cultura cananea, las culturas propias de la época de Israel o antes de Israel tienen algo en común. Todos ellos creían que antes de la creación de lo físico, de lo que estamos viendo terrenal, los ríos, las plantas, los animalitos, antes de eso tuvo que ser creado dioses. Hubo la idea de que hubo una familia de dioses, se crearon. Muy conflictivos por ello. En el Emuna Elish incluso llega a describir cómo se peleaban entre los propios dioses, obviamente por dominio. Para ellos era importante explicar por qué hay caos. Entonces siempre vemos que antes de la creación de lo que vemos, hubo creación de Dios y de dioses. Y hacen toda una familia. Mi intención había preparado, mejor darles un poquito, dije, pues no, no tiene caso, vamos a perder en ese mundo. Pero cuando se da este ejercicio,
Génesis es totalmente revolucionario, porque cuando empieza a leer uno, Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, lo primero que aborda es que ya existía un Dios. Y no le preocupa a Génesis en lo más absoluto el explicar ni siquiera su nombre, cómo es, dónde está, quién está con él, nada. Así de la nada aparece en el escenario de la creación. Dios hizo todo. Entonces, yo tengo el Enuma Elish, como tengo también los textos hititas y tengo copias de los textos de culturas antiguas, y es interesante ver cómo ellos pensaban. Luego entonces, cuando el lector bíblico se enfrenta al texto, lo primero que ve es que dice, ¿y Dios de dónde salió? Porque esa es la pregunta que todo el mundo llega a hacer, ¿no? Ok, Dios hizo las cosas, pero ¿y quién hizo a Dios? O como dice el dicho, ¿verdad? De los, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y aquí podríamos estar discutiendo, ¿quién fue el huevo o la gallina? Pues quién sabe, pero a lo mejor fue primero el omelette. Sin embargo, Génesis entra sin más, así, sas, y empieza a decir que la tierra fue creada por Elohim, y al ser creada dice, encontramos dos frases muy interesantes, tohu y bohu, que en su Biblia, me imagino que así viene, sin forma, vacía. A lo mejor usted se pregunta, creo que el hermano Mario fue el que me dijo esa frase, me llama la atención porque vemos que hizo algo Dios sin forma. A lo mejor, siendo más drásticos, mal hecha, porque pensamos, ¿no? Podríamos pensar, pero ¿cómo hizo algo y todo sin chiste? Por eso les agregué aquí que en el judaísmo se señala que Dios no creó las cosas de la nada. Los comentarios rabínicos dicen que así como el alfarero necesita de barro, materia prima para hacer un recipiente, un jarro, una vasija, necesita de una masacote de barro. A mí me encanta ver cómo hacen los alfareros sus trabajos, porque imprimen no solamente una creatividad, sino se involucra todo su ser. No es como ahora quizá, ¿no? Porque ahora los alfareros pues se ayudan de la tecnología, pero antes con los pies había una mesita como esta y abajo una esfera como una plato como ese y con los pies lo pushaba y giraba el disco aquí arriba y le estaba dando forma al barro como él quería. Les he dicho que me encanta ver uno que hace unos documentales interesantes, Eugenio Ledesma, búsquenlo porque preserva cómo las culturas se están perdiendo de cómo se hacían las cosas antes. Y entre esos dicen cómo el barro lo tienen que saber de qué tipo de tierra, mezclarlo con otro tipo de tierra para darle una calidad. Pues una vez vi uno, cómo hacen los orientales, los chinos, sus jarritas de té, hermano. Es una dedicación que dice, qué paciencia. Yo ya le hubiera agarrado chazos, hermano. Pero ves con qué paciencia, despacito, detalladito, bien, pero bien, hasta que finalmente le da forma a un recipientito chiquito, mira así. Y luego cómo le hace la tapadera con una dedicación. Y luego ya cómo le pone su sello, cómo lo meten al horno con tanto cuidado, que es que hasta que tú no ves eso dices, con razón tan recara se van. Cuando fui a Nueva Casas Grandes, y si no he ido a Nueva Casas Grandes, lo invito a que vaya para allá algún día y me trae un jarrón de $200. Y nos metimos a la tienda de Nueva Casas Grandes, ahí en Paquimé, en el Museo Arqueológico de Paquimé, y estaba una exposición ahí en el museo, en la tienda del museo, y se me antoja ver unos diseños maravillosos, ¿no? Unas maravillosas pinturas. Entonces yo me acuerdo que le miré a uno ahí, 145, 357, 500 y tanto, 3000 y algo. Ah, pues si me alcanza. Fácil. Oiga,
necesito que me dé información de ese. Tiene precio de dólar. Mejor de aquel. Ese que dice 3 pesos. Así, no. ¿A cómo el llavero de 15 pesos? Una belleza. Ahí enseguida está el poblado de Ortiz, donde están los alfareros. Y decía la persona que está ahí, todos ellos tienen la escuela del señor tal. ¿Sí lo conoce? Le digo, sí, allí en Juárez tenemos una exhibición. Dice, él es el maestro más reconocido del estado de Chihuahua. Sus obras valen miles de dólares. Sus alumnos ya hasta lo han superado. Una belleza. En el judaísmo, en el ortodoxismo se enseña que Dios agarra algo como el barro. Y de ahí empieza el proceso. Y, y tratan de explicar esto, quizá con la intención de que usted entienda la dedicación, el esmero, como un alfarero, no cualquier mugre. A lo mejor nosotros podemos decir, ¿acaso Dios no puede hacer de la noche a la mañana al orden? No, pues sí, podrá ser. Pero el texto cuando nos va diciendo, hizo en el día uno, hizo en el día dos, hizo en el día tres, implica un proceso, una dedicación, algo sistemático, ordenado, con cautela. No de la mañana te va a agarrar ahí barre, ahí, a ver qué sale. No, está implicando, el comentario de Rabicos hacen esta aportación, está implicando los cuidados. Estoy haciendo algo bonito, bueno, funcionable. En otras palabras, de una masa sin forma empezó a hacer algo nuevo, bonito, maravilloso. Cuando viaja usted a lugares que no son de usted, obviamente lugares que no los conocía, a un bosque, al mar, a un acantilado, allá al cañón X, que usted aprecia lo que aquí a veces ya nos dormimos, porque yo les digo en mis videos que a veces les digo que vean, ¿verdad? Digo, yo veo la sierra, digo, nosotros vemos los cerros ya como, pero estando ahí en los cerros, contemplas la grandeza del desierto o de la Sierra Madre, y dices, wow, qué hermoso se ve esto. Dice mi esposa, pues, ¿qué le ves en pura tierra? Pero cómo, mira la belleza, no hay nada. Bueno, a mí me encanta meterme ahí, caminar en la moto, meterme ahí, y decir, bajo, me empolvo las botas, me empolvo, digo, es que es increíble esto. ¿Cómo hay vida? Y los que saben andar allí, ¿cómo saben dónde alimentarse, encontrar agua? Yo ahí me muero, ¿verdad? Entonces, cuando uno sale, encuentras la creación, dices, cuando va uno por primera vez al mar, ¿qué hace uno? Se queda uno sorprendido porque dice, ¿cómo tanta agua? Aunque esté resalada, hacemos gárgaras, hermano, para que vean que estoy aquí. Nos disfrutamos el mar, la arena. Cuando vas a un bosque y que ves los tremendos pinos, así como una vez que fuimos al bosques de Gila, entre la frontera del estado de Arizona y de Nuevo México, pinos de 30 metros, hermano, que en la noche huele tan hermoso, a pesar de que nos habían dado una asustada del diablo, porque en aquel tiempo teníamos a mi hijo muy chiquito, y era mi hijo, a mi hija, y nos dijeron constantemente, cuidado, estaba en proceso de pañales mi hijo, cuidado, porque los osos detectan los alimentos, detectan los pañalitos, y si usted dejó un poquito abierto el vidrio, ellos jalan el vidrio y lo quiebran, ¿eh? Y yo me acuerdo que esa noche no podían dormir nadie las mujeres porque estaban todas con que el oso, ¿cuál? Lo estaba roncando el viejo ahí. Y cuando ve uno esa maravilla, dice uno,
Qué hermosas cosas hizo Dios, hermano. Todas las culturas se han asombrado de la creación. Todas las culturas. No hay cultura que no diga, alguien tuvo que haber hecho esto. Si creen en el politeísmo, los dioses tuvieron que haber creado esto porque es mucha belleza. Ah, es sorprendente la naturaleza. Así es que sin algo o con algo que no carecía de esta forma, Dios empieza a procesarla y va usted viendo que dice, y vio Dios que era bueno. Hebreo dice, verá Elohim, y vio. ¿Y qué fue lo que dijo? Como diríamos hoy en día, nosotros, ¿ah? Cuando hacemos algo que nos queda bien, ¿verdad? Qué bonito. Cuando usted hace el pan de jalas y lo hace, ¿va? ¿Qué piensa? Ah, quedó bonito. ¿Va? Aparte de ello, aparte de que la Biblia dice que estaba sin forma, tohu, hay una frase que agrega y dice vacía. Obviamente no había nada creado. La cultura cananea, cuando descubrieron no voy a decir los textos, pero bueno, no voy a empezar que eran hojas, ¿no? Eran tablillas de barro de la cultura ugarítica cananea. Y encontraron toda una biblioteca, hermano. Toda la biblioteca en tablillas de barro. Y ahí plasmaron la historia, no solamente de su historia, sino también de la forma de su religión, de lo que pensaban. Y para ellos dicen, antes era un caos todo. Y era un caos porque era una competencia. La diosa del mar, Tiamat, que es representada como una serpiente, pelea con el dios de la tierra, Marduk. Finalmente, vence Marduk y parte a la mitad a Tiamat. Y con Tiamat, en dos pedacitos, hace aguas arriba, hace aguas abajo. ¿Qué no dice eso en la Biblia? O sea, ¿cómo percibían ellos? Hay agua arriba, porque ¿de dónde cae la lluvia? O sea, ¿cómo percibían ellos? Pero o sea, esa percepción tratan de explicar, es que esto no es natural, esto no es, alguien tuvo que haber hecho esto. Ellos la visualizaban así y cada cultura lo hacía así, ¿no? Igual aquí en México, las culturas prehispánicas, el que le llaman al dios Tlaloc, ¿no? De la lluvia. El historiador Miguel Zunzulema dice que está muy exacerbada eso, es un mito fundacional, ¿no? No es del todo cierto, pero dice, pero sí se ha arraigado así que Tlaloc es una de las deidades principales de la tormenta y de la lluvia, y de ahí viene otro mito fundacional que tiene que ver con el héroe mitológico, ¿cómo se llama este sujeto? Huitzilopochtli. Dice, es cómo perciben las culturas. Tuvo que haber sido Dios o dioses. Alguien, es mucha belleza, es demasiada belleza. La Biblia entonces aborda estos dos conceptos y dice, bueno, antes estaba así y dice, lo hizo Elohim. No batalla. ¿Quién hizo Dios? Ni se meta en eso porque la Biblia dice, Dios lo hizo. No batallé más. O como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 40 hasta el 45, porque estos 5 capítulos, de estos 6, versículos 40, 1, 2, 3, 4, 6 capítulos, dice en ese sentido, conmigo no hay nadie. No hay una lucha rivalidad de dioses, me refiero, no como las culturas paganas. Así es que describe este ejercicio, aparte de ser sin forma, dice, estaba vacía. Todas las culturas son lo mismo, todas las que yo les he mencionado, las que yo he estudiado, hablan lo mismo, eran sin forma, no había nada y de algo inició. Y cada una, conforme se fue dando su imaginación, aportó.
Desde luego, el texto bíblico al ir leyendo nos informa que el Espíritu de Dios se cernía o se movía sobre la faz de las aguas. Imagínense las aguas tormentosas de un mar. ¿Se acuerdan que les decía hace poco que uno de los huracanes que pegó aquí en México hasta Florida, hubo balseros que se les volteó la balsa? Y digo, si esos cuates que saben andar ahí mueren, porque en este caso murieron, pues alguien que no tiene el dominio ni siquiera, nos ahogamos hasta en la alberca, pues imagínense ahí, ¿verdad? Y de ahí yo les decía cómo hay leyendas o mitos, sobre todo que los monstruos marinos, como el Kraken, ¿no? Que le ponen las películas griegas, porque ellos percibían que ahorita yo decía de Tiamat, ¿no? De las culturas sumerias o cananeas, dice, es que la bestia del mar es brava, salvaje, porque pues, se espantaban y nos espantamos. Y lo más de noche, imagínense ahí, ¿verdad? Así es que la Biblia dice, imagínense en esas tormentosas aguas vacío, no hay más porque era pura agua. Dice, se movía el espíritu, se cernía, estaba sobre la faz. En, en, en la Biblia hay una frase que llama la atención porque cuando la empecé a estudiar en el hebreo, dicen, penei, dice, cara, así, literalmente significa cara. Entonces, cuando dice en relación a la cara del mar, la cara del mar, nosotros esa frase nos llama la atención porque, ¿cómo que la cara del mar? Es lo que se ve, es lo primero que se ve, lo que significa. Lo que se ve primero es su cara. Pero lo habla sin ese vocabulario. El Espíritu de Dios se cernía sobre la cara del mar. ¿Cómo lo dice en el capítulo número 1:1? Dando a entender que se aproxima. Es decir, nosotros entendemos que hay una separación entre lo que es lo natural y lo espiritual. En el judaísmo, si algo se trata de explicarle a la gente, no se te ocurra decir que Dios baja aquí, que Dios habla, que Dios lo ves. No puede interactuar con esto humano con tantos errores y defectos de la humanidad. No. Aunque el texto diga lo contrario, pero ellos tratan de enseñarlo así, ¿eh? No, ¿por qué? Pues es otro nivel, muy separado, muy separado. Pero el texto dice que entonces desciende, dándonos a entender que se aproxima, se acerca al caos, se acerca a lo vacío. Es entonces que el texto nos señala que el proceso de la transformación empieza a trabajar Dios. Día 1 hizo esto, día 1, 2, día 3, día 4, desde luego, desde separar las aguas, descubrir la tierra, que brote las cosas conforme usted ya me imagino que lo ha leído. Ante lo antes citado, podemos decir que cuando Dios interviene, mire, ahora veamos una vez este ejercicio, el mar bravo, descendiendo el Espíritu del Señor y empieza a cambiar. Paz, tranquilo. Como el caso, cuando vemos la ilustración de que estaba el Señor con sus discípulos y el Señor descansando y el agua empieza a ponerse brava en el mar y como buenos, valientes pescadores, Pedro, todos bravos, hombres de valor, levántate Señor, nos ahogamos. Y entonces el Señor dice, "Shh, pon en paz el agua, ¿no?" Bueno, imagínense en este escenario, desciende el Señor, se acerca y empieza el proceso de la elaboración de las cosas y es entonces que se abre el mar, sale la tierra, salen las plantas, se hacen todo lo que usted ya sabe. Entonces, cuando Dios hace algo, cuando vemos en el texto que Dios se aproxima, siempre hay un cambio, siempre, hermano. Y lo vemos una y otra vez en textos bíblicos y en personajes bíblicos. Por citar algunos de ellos,
Cuando Dios se aproxima a Abraham, vean cómo hay un cambio. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Sígueme. Un cambio. O sea, Dios llega y hay un cambio, una transformación. ¿Y qué hizo Abraham? Vámonos. ¿Y cómo lo moldea? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo lo instruye? Y el texto bíblico nos dice cómo llegó a crecer, a avanzar, a tener todo lo que vemos en la Biblia de su transformación. Cuando vemos cómo Dios le llama a Jacob estando con su suegro Labán, hey, ya es hora de que nos vayamos para atrás, vámonos. Va con sus mujeres y dice, Dios me ha dicho que nos vayamos, ya me ha bendecido, pero quiere que me vaya para allá. Siempre que vemos que Dios interviene, algo maravilloso sucede. Podríamos hablar igual de la mamá de Sansón, que se acerca y dice, va a cambiar tu vida, va a tener un hijo así, así, así. Y miren cómo transforma a un hombre llamado Sansón o cómo nace un hombre Sansón y cómo cambia el escenario en torno a esta familia. ¿Qué podemos decir de Moisés que mientras se encontraba allá pastoreando los animalitos propiedad de su suegro Yitro o Jetro y que se le presenta al Señor, dice como una zarza de fuego, ve, se acerca y dice, hey, vas a irte conmigo, vas a... Imagínense la transformación de un pastor que no es nada despreciable, porque no es fácil, es un trabajo de complejo, pero ser llamado a dirigir un pueblo y sacar un pueblo de la esclavitud. ¿Cómo lo transforma? Lo potencializa este hombre. Podría haberse perdido el personaje de Moisés en la historia. Un hombre que estaba cuidando ovejas allá. Nadie no hubiese conocido a Moisés si el texto bíblico no hubiese dicho que desciende el Señor y se le revela. Hey, vamos para allá. Yo, tú, nada más que yo tengo problemas al hablar y no soy elocuente y luego no soy nadie. Tú te vas a ir a donde te digo y vas a ver, ¿verdad?, lo que va a hacer el Señor. Así es que podríamos estar aquí horas y horas mencionando varios personajes que cuando fueron abordados con el Señor, mire Pablo, mire Pablo, un hombre que tenía en su mentalidad la persecución contra los creyentes en Yeshua, un hombre que dice respiraba muerte y es interceptado y transformado. Las escrituras enseñan que no solo las cosas o los materiales sin alma son transformados cuando son abordados por la mano del Creador. Cuando Dios se acerca a algo o a alguien, no puede ser que se quede como estaba. Algo hace Dios, transforma a las personas. Cada uno de nosotros hemos experimentado un cambio abismal. Otra persona. Pues antes estábamos, como dice Génesis, sin forma y vacíos, desesperados. O como dice el escritor Pablo, Rab Shaul, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 12, en la parte subrayada, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes estaba, acuérdate, en otro tiempo estaba sin el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos, no tenías nada, sin forma, tohu, bohu, sin forma, vacío. Llega la mano del Señor y empieza a hacer una transformación. Nuestra vida era como aquel mar inquieto. No hallábamos la paz por nada. Algunos queriendo algo aquí, algunos queriendo mitigar algo, siento, no soy, no sé, a ver si me aplaco con unas cheves, o a veces otros se van a las drogas, otros se van a hacer algo, pero algo tan inquietos.
No hay paz. No hay paz. El mundo que se encuentra en caos no puede aquí recibir, no entiende cómo es posible que todo el mundo esté en caos y a usted lo vea tranquilo. No entiende. El mundo no entiende. Ay, pero tú puedes estar como si nada. A él sabrá lo que va a hacer. Como le decía un amigo mío, eh, ya verás quién es él. Ahí te encargo, no vas a acuérdate más. Ahí, ya verás quién es él. Él se encarga de todo. ¿Cómo es posible? Dice, pero ¿por qué yo no puedo ser como tú? ¿Qué pasó en ti? ¿Por qué te veo diferente? ¿Cómo puedes estar en paz? A lo mejor te han avisado, andan corriendo gente, a lo mejor están diciendo, no le hace. Dios tiene todo bajo control. Como dice el salmista en el capítulo 3, versículo número 5, yo me acosté y dormí. Hasta como mi esposa que me dice a veces, ¿no? ¿Oíste qué pasó allá afuera? No, yo duermo. A veces no oigo nada, a veces sí, ¿no? Pero a veces le digo a mi esposa bromeando, yo voy a dormir. Ahí nos vemos, ¿no? Yo me acosté y dormí y desperté. Mire qué lindo dice este texto. Porque el Eterno me sostiene. A veces nos llegan unas noticias así, esas abismadas. Ay, Dios mío. Ya, Dios tiene bajo control. Pero ¿cómo puede estar en paz? Él sabe lo que hace y si no hace es asunto de él. Pero ¿cómo puedes estar en paz? No, pues es que, mira, si el problema se va a arreglar, ¿para qué me preocupo? Dos, si el problema no tiene solución, ¿para qué me preocupo? ¿Tiene solución? Mejor le dejo las cosas a Dios que haga lo que tengan que hacer él. Tal confianza y plenitud la disfrutamos en gran manera y nos gozamos en el Señor de tal manera que, como dice en el libro de Isaías, capítulo número 9, versículo número 3, dice, multiplicaste la alegría. Ay, Señor, ¿cómo haces eso con nosotros, Señor? Aumentaste el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegra en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. En abundancia. No, 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 no. Un creyente, hermano. Nosotros a veces ni nos damos cuenta lo que proyectamos. Es la gente la que ve. ¿Por qué tú? Ay, ¿cómo que se tiene esa estabilidad que tienes tú? Se está cayendo el mundo. En paz me acosté y voy a dormir en paz y ahí nos vemos. Y me voy a despertar en paz. Se alegrarán delante de ti, decíamos en el Salmo 9.3, perdón, Isaías 9.3. Vamos a que dice el Salmo 30, versículo número 11. Mire, cambiaste mi lamento en baile. Hay un canto que así dice, ¿no? Cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía. Mire, ¿por qué no? Me ha permitido Dios sufrir una transformación cuando yo era tojú, bojú, sin forma, vacío, sin esperanza. Vino Dios y me alcanza y dice, "Shh, aplácate, déjame moldearte, déjame moldearte". Y empezamos a comprender. Es más, la gente no entiende por qué a veces cuando oímos un canto, cuando pasa algo, lloramos. Que tú no puedo explicártelo, pero no puedo explicártelo. Y uno se goza. El alma siente, el espíritu se goza de su creador. Y ese gozo, fíjese, el gozo que experimentamos de ser alcanzados por Dios tiene un rebote en el cielo.
o tiene un efecto en el cielo, es recíproco en el cielo. Por cada uno que es alcanzado por Dios y se deja ser trabajado por la mano de Dios, aparte del gozo que sí ve uno, pues imagínese. Vea lo que dice el texto de Lucas, capítulo número 15, versículo número 7. Dice, no, cuando una persona se arrepiente, se detiene y lo deja que lo transforme Dios, dice, hasta en el cielo hay gozo, hermano. Allá están danzando, allá están, se describe este escenario. No, 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 ya están de gozo, no, no, es otro más que permite ser alcanzado por la mano del Señor y sufrir una transformación del caos, de lo vacío, al tener sentido de vida, a que el Espíritu lo trate, lo moldee. Cada uno de nosotros hemos determinado que es mejor ser transformados por Dios, es mejor ser alcanzados por Dios. Es mejor ser guiados por Dios. Acuérdense cuando leíamos Éxodo, dice, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y dice, iba Dios así en columna de nube o columna de fuego de noche, resguardando a Dios. Es mejor vivir bajo la sombra del Omnipotente que estar desordenado y vacío. ¿No? Cada uno dice, no, 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 ya, es lo que decimos a los que nos conocen, ¿no? No, es que como yo ya conozco lo que es andar allá y de andar allá, andar acá, es mejor andar acá que andar allá, porque allá es tohu, bohu, un desorden, una cosa sin forma, un descaos, vacío, la gente está vacía, pero con Dios, no, 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 nosotros juntos. ¿Cuántas veces les he dicho que hay gente que nos dice, pero cómo pueden ser felices si no toman? Ay, alma de Dios. Ay, pobrecito, ¿eh? Si conocieras, si permitieras, le decimos a la gente, ¿no? ¿Quién es Dios? Y lo que hace con la persona, si lo conocieras. O como dice Pablo en la carta a Filipenses, un creyente de no tener esperanza antes de ser creyente, obviamente. Un creyente que ha sido transformado de lo vacío y de sin forma y viene al llamado, sigue el llamado, se deja transformar, se deja estructurarle Dios su vida, que ese es el objetivo de la Biblia. Llega a expresar con una vehemencia este texto. Filipenses 4:13 dice lo siguiente, y cito, todo lo puedo en el que me fortalece. Pues si puede aplacar a Dios cualquier cosa, y si dice el texto que Dios tiene dominio bajo todas las cosas, pues ¿qué no va a poder hacer? Todo lo puedo si Él determina que voy a seguir, voy a seguir. Nada lo detiene al creyente, nada. Y no quiere decir que no tengamos vientos contrarios, luchas contrarias, ríos en contra, por eso a veces se llega a usar, ¿no? El creyente puede ser tipificado como un pescado ese de salmón, a nadar en contra de la corriente. Todos van con la corriente, pues yo voy contra la corriente. ¿Cómo le haces? Pues voy a irme contra la corriente porque todos van en este mundo vacío y desorden, yo voy al revés. Mi meta es ser formado, no interrumpir el proceso de transformación que Dios empezó desde el momento que le dije, sí, Señor. Mi meta es no ser detenido. Tengo que decir, porque tenemos muchas dificultades. No podemos negarlo. Luchas tenemos muchas. Además, yo le digo siempre
Nosotros tenemos más luchas que los demás, porque los demás, nosotros tenemos que estarnos aguantando, ni tenemos que estar luchando. No, 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 tengo que seguir, sí, ay, tengo que seguir. Y hemos hablado de que en ocasiones esa avalancha llega a doblarnos, ay, y a levantarnos. Yo tengo que seguir, tengo que seguir. No, todo lo puedo en el que me fortalece, porque desde que decidí ser conducido por la mano de Dios, mi vida tuvo plenitud, mi vida tuvo sentido, mi vida conoció la paz, la tranquilidad. Termino con esa frase que dicen en los comentarios rabínicos. Cuando comparamos a Jacob con su hermano, en el judaísmo dicen mucho esto, que no viene en la Biblia, pero es una aportación con estas miradas. Mientras que su hermano ya andaba de inquieto a ver qué cazaba, a ver qué hacía, qué hacía, qué hacía, dice, Jacob estudiaba o estaba siempre con Dios. Entonces, él va a hacer las cosas. Dice, uno anda buscando que Dios lo trabaje, otro anda perdido allá en donde no hay esperanza, sin Dios, vacío, desorden. Cada vez que tú le dijiste, o mejor dicho, cada uno de nosotros, que en su momento le dijimos a Dios, aplaca esto, aplaca esto. Hay mucha aquí revolución, hay mucha inestabilidad, hay mucha sin paz, me siento vacío, aplácalo. Y viene el Señor, mire, simplemente te agachas y tu alma empieza, gracias, Señor, gracias. Inclina tu rostro, Padre eterno.